¿Pones a grabar, Noelia? Ahí estamos. Hola, hola, buenas tardes, noches a todas. Gracias por seguirnos reuniendo. Estamos muy entusiasmadas con el proyecto Defensoras Ambientales y estamos muy contentas de que sigan potentemente estas charlas y estos diálogos. Eh, ya tenemos organizado lo que vamos a hacer y estamos organizando. Vamos a ir a Tierra del Fuego en septiembre, a Misiones en agosto, a Tierra del Fuego en septiembre y a Córdoba. Días antes del Encuentro Plurinacional de Mujeres y para el Encuentro Plurinacional de Mujeres esperamos tener una multitudinaria asistencia en el taller ecofeminista, así que bueno, todo lo que estamos haciendo va por ese andarivel y después que terminemos estos módulos que estamos ahora llevando adelante, la idea es tener nuestras invitadas especiales para que las introduzcan a los grupos feministas dentro de cada una de las conferencias y contarles más y seguramente vamos a tratar de invitar a algunos de los embajadores de donde se van a hacer las conferencias, que va a ser biodiversidad en Armenia y la de cambio climático en Turquía, para que también ellos cuenten un poco cómo se están preparando para estos eventos. Así que vamos a pasar de lo territorial a lo internacional por todos los andariveles, ¿no? Así que bueno, hoy estamos muy contentas de darle la bienvenida a Paula Alvarado Mamani. Ella es abogada de la UBA, profesora de Derecho Ambiental, especialista en temas de género desde una perspectiva interseccional y también es especialista en todo lo que tiene que ver con pueblos originarios. Es una compañera Coya y también pertenece a una comunidad acá en la provincia de Buenos Aires. Les va a contar más en detalle de su historia, pero fundamentalmente le hemos pedido que va a dar este módulo donde vamos a enfocarnos en los derechos de los pueblos originarios en todo el andamiaje legal, constitucional, legal en Argentina, internacional, que sirve tanto para Argentina como para otros países de la región y por supuesto, bueno, algunos de los fallos más importantes. Ella está llevando adelante varias causas relevantes que tienen que ver con defender los derechos de los pueblos originarios, pero también nos interesa entrar en el foco de las mujeres de los pueblos originarios. Así que bienvenida Paula y gracias por estar acompañando este proyecto. También ella es parte de la red de defensoras del ambiente y el buen vivir. Así que, y también es de ACDH, es Ujú. una de nuestras compañeras de la mesa directiva de ACDH. Gracias, Paula, tenés la palabra. Bueno, Alintuta, que es buenas noches en quechua, ñoca Sutiki, Paula Mercedes Alvarado Mamani, ñoca Cani, Ailu, Tres Ombúes de la Matanza Manta. Bueno, eso. Les hablé en quechua, les dije buenas noches, mi nombre es Paula Mercedes Alvarado Mamani y pertenezco a la comunidad multiétnica Tres Ombúes de la Matanza, provincia de Buenos Aires. Bueno, primero agradecer la participación. Para mí es muy importante en estos momentos, justo que la cuestión territorial y los territorios están siendo vallados, sostener ciertos conceptos, ¿no? Como bien dijo María José, soy abogada, pero también soy militante de organizaciones indígenas. Entonces, hay muchas cuestiones que están en la práctica, las que les voy a comentar hoy. No, no se asusten porque sí es una clase media, es un taller, pero la idea es girar también en torno a algunas definiciones, algunas conceptualizaciones que nos impone el derecho internacional y la misma Constitución. Eso no significa que estemos o no de acuerdo con ese concepto, por ejemplo, y capaz que María José Haga comparte conmigo, recursos naturales.
la Constitución habla de recursos naturales, pero claramente ni los pueblos indígenas ni quienes formamos parte de ámbitos ecofeministas les llamamos recursos naturales. Hablamos de o bienes comunitarios, o bienes comunes, o fuerzas naturales, ¿no? Que tranquilamente pueden ser sujetos de derecho, como lo es en otras naciones. Bien, eso aclaro principalmente porque por ahí hay conceptos que nos hacen un poco de ruido, pero acuérdense en que siempre en las participaciones, ¿no? Ahora no tanto, ahora sí formamos parte de múltiples espacios, pero en su momento, cuando surgen determinadas normativas, las voces indígenas no estaban allí, ¿no? Esto es importante remarcarlo porque claramente hay conceptos que se nos escapan y forman parte del complejo jurídico que por ahí no compartimos, ¿no? Otro ejemplo, que lo vamos a ver después, es el de propiedad comunitaria. ¿Cómo llamamos propiedad comunitaria? Y lo usa la Corte, algo que no es propio. El concepto de propiedad comunitaria hace ruido en sí mismo, ¿no? Yo hoy prefiero hablar de leyes territoriales, ley de los territorios, hablar de distintos conceptos, sitios integrales, ¿no? Pero no usar el concepto de propiedad porque claramente es algo que no es concebido en la relación naturaleza y pueblos indígenas, ¿no? Para esto les cuento que, por ejemplo, en el quechua, que es el idioma que yo me presenté, el verbo tener en sí mismo no existe, porque no existe el yo tengo, sino que la construcción de una oración, ¿no? La construcción, no existe una traducción literal, se hace con el verbo ser o estar. Estoy con eso o soy con eso. No tengo eso. No sé si se logra entender esa diferencia en que formo parte y no lo poseo, ¿no? Y esa es la principal relación que hay con las cuestiones de territorio, bueno, esto de recursos naturales, etcétera, ¿no? Que acá diferenciamos. Como les dije, sí, me van parando también cada vez que quieran intervenir, porque esta parte, la primera parte sí es muy técnica, o por lo menos, y no quiero que sea tan técnica, pero hay cuestiones que ciertos instrumentos de derechos humanos impusieron vocabulario que, bueno, ahí está en nosotras y nosotros cómo lo vamos desarmando, ¿no? Y acá va la primera cuestión. No, no se preocupen en tomar tanta nota porque esto después va a estar subido en un cuadernillo de son un montón de páginas, pero va a haber cuadros y todo para resumir. ¿Cómo surge el concepto vamos a hablar de pueblos indígenas, pueblos originarios? Y acá hacemos una primera distinción, y esto es importante en separar. No somos poblaciones y no somos minorías, como estaba antes en la normativa, ¿no? Había normativa internacional que sí hablaba en el viejo convenio 107, que es el antecedente, que lo habrán oído, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, hablaba de poblaciones, ¿no? ¿Y qué significa hablar de una población? ¿Por qué es distinto a un pueblo? ¿Qué es lo que marca una población? A ver si alguien se atreve cualquiera, ¿eh? Lo primero que se les venga a la cabeza. ¿Por qué no somos una población? El pueblo me parece que tiene más un sentido de identidad, de cierta Bárbaro. coherencia. En cambio, la población puede ser un dato numérico. Exactamente, esa es la principal diferencia, ¿no? Tiene que ver, estaba usada esa palabra como reducir a un mero dato estadístico, a un número demográfico y un conjunto diverso de personas, ¿no? Por ahí no hay una identidad, no hay una lengua, no hay un territorio. Es, eh, es lo que se usaba en aquel momento como modelo asimilacionista, ¿no? Yo asimilo a una población justamente a un conjunto mayor de ciudadanos. Bien, primera distinción importantísima porque hay muchos colegas y muchos activistas que a veces usan poblaciones indígenas y periodistas también y no somos poblaciones. El convenio 107 por lo menos ya en muchos países que lo mantienen como normativa, por ejemplo Panamá, que no asumió el 169, pero nosotros en el caso del Estado argentino, hoy el convenio 169 que habla de pueblos indígenas, ya ha
avanzado en esa clasificación. Em, Otra diferencia importante, concepto de minoría, ¿no? En su momento, hasta la Convención, creo que de Discriminación Racial, hablaba de minorías. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 27, mencionaba las minorías. ¿Por qué no somos unas minorías? A ver, que también, lo mismo, lo primero que se les ocurra, em, que sientan, ¿por qué no mencionar a los pueblos indígenas como minoría? Guarda porque hay normativa que todavía sigue utilizando el concepto de minorías, pero bueno. O sea, a mí me parece que sería una minoría en relación a no sé qué totalidad, porque en realidad son la mayoría de ese pueblo, son la totalidad de un pueblo, es decir, no sé, podría haber minorías dentro de cada pueblo. Bárbaro. Si uno, Está no sé, referido, no, está perfecto porque justamente que la minoría es un grupo numéricamente inferior al resto de la población, que comparte algunas características y la principal cuestión va relacionada por el derecho a no ser discriminado, a recibir garantías de igualdad, ¿no? A la protección de la cultura por parte de los estados, ¿no? Es lo que se le dice una asimilación pasiva e inclusión pasiva, ¿no? Eh, y acá sí empezamos ya a mencionar que justamente el concepto de pueblos indígenas viene a modificar esto porque justamente se trata de un estatus que se basa en la preexistencia, ¿no? No por tanto más si es numérico o si hay que resguardar algún derecho, sino que la preexistencia que a un estado moderno, a un estado-nación, ¿no? Que se construyó justamente con pueblos ya existentes, ¿no? Y acá esto es importante porque no hay una definición de pueblos indígenas, sino que hay distintos enfoques internacionales que ayudan a identificar. Entonces no existe una única definición, ¿no? Nosotros y nosotras, o por lo menos yo suelo utilizar, tenemos en el artículo 1 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que nos da una pequeña definición, pero no lo tomen como definición completa, sino que son elementos que identifican a lo que podría ser un pueblo indígena. ¿Bien? Porque después también nos lo diferencia de pueblo tribal. Eh, una cuestión importante y no menor, pero que también tiene que ver con nuestro vocabulario, el convenio 169 hace exclusivamente una referencia en el artículo que les mencioné a que no se igualará al concepto de nación. Pueblos no es igual que nación. Lo hace espérame un segundo. Eh, Hace una exclusiva referencia a eso. Y, ¿Y por qué lo comento esta cuestión? ¿A qué nos viene el concepto de nación? ¿Y por qué creen que justamente deja explícito esto de que no somos una nación? Porque la nación requiere un territorio y eso nos daría derecho al territorio. Bárbaro. Entonces, justamente la cuestión de la autodeterminación y territorio es lo que viene a poner en jaque un sistema, ¿no? Entonces, el convenio 169 lo deja bien claro, pero nosotras y nosotros seguimos usando, o lo usamos, no sé cómo ustedes lo usarán, yo los utilizo pueblo-nación de manera indistinta, ¿no? Yo sé que por ahí, si me cruzo con algún colega internacionalista, algún abogado o abogada, me va a decir, no, no es una nación por esto y aquello. Y justamente la cuestión está en eso, en reivindicar categorías, ¿no? Es importante esto mencionarlo porque, como les digo, algunas instituciones, algunos organismos, algunos
sí, organizaciones de derecho ambiental suelen mencionar, suelen decir no son una nación, no suelen usarlos. Y acá la cuestión es la autodeterminación, ¿no? De cada pueblo-nación, justamente, cómo decide o cómo eh, decide, sí, autodenominarse. Y esto es súper importante, la autodeterminación. Pauli, Sí, ahí hay justo una respuesta en el chat, no sé si te sirve, que alguien dice porque lo limita a un número. sí, también, eso puede ser. Lo limita a un número, pero está más relacionado, o sea, la limitación a un número es minoría o poblaciones. Esta cuestión está más relacionada a autodeterminación y territorios, el concepto de nación. Y acá también hay otra cuestión súper importante, ¿no? Que esto se está estudiando ahora, hay un grupo de trabajo de Naciones Unidas que lo está estudiando, porque generalmente desde el derecho internacional, perdón que es muy jurídico esto, pero es importante entender cómo surge todo este marco jurídico, ¿no? Desde el derecho internacional se dice que el derecho internacional nace con la Paz de Westfalia, cuando se forma la concepción de Estado moderno, ¿no? El derecho internacional aparece ahí con el concepto de Estado moderno, bueno, y ahí hay un montón de sociólogos que analizan qué es un Estado moderno, como Max Weber, ¿no? Que te dice el monopolio de la coerción. Pero fíjense que antes de este concepto de Estado moderno, ya habían naciones, ya habían, no le podemos llamar estados, pero sí habían entidades preexistentes que tenían una normativa, un lenguaje, territorios. Entonces acá está la discusión en justamente si hay muchos pueblos indígenas que hicieron pactos con las coronas, que son las sucesoras, ¿no? Hoy de un Estado moderno, las antecesoras de un Estado moderno, si esos pactos son válidos. Y así encontramos un montón. Eh, Morita Carrasco y Carlos Arazola hay dos libros de ellos que hacen una investigación de pactos persistentes a los estados modernos entre el pueblo mapuche, el pueblo colla y la corona española, también con la corona portuguesa, ¿no? Y ahora está en jaque eso, poner en valor esos tratados internacionales, porque cumplen con la definición de tratados internacionales del derecho actual, ¿no? Del convenio, de la Convención de Viena sobre derecho a los tratados, son dos partes con obligaciones jurídicas y eso hoy podría estar vigente, ¿no? Se está discutiendo esto en un grupo de trabajo del Grupo Permanente de Pueblos Indígenas en Naciones Unidas, ¿no? Y esto es súper importante porque, primero que nos tira por debajo este nacimiento que se dice del derecho internacional justamente cuando nace el Estado moderno, porque estamos diciendo que no, hay pueblos y naciones antes de esta formación, ¿no? Y la otra cuestión importantísima es que son jurídicamente válidos como un tratado que acordamos en el día de hoy, ¿no? Con esta situación pues, se pueden reivindicar territorios ancestrales que en su momento fueron otorgados por la corona española, ¿no? Y así hay un montón de casos en Guatemala, en Nicaragua, en México, que muchos hermanos y hermanas están yendo a Sevilla, que Sevilla es un lugar donde se guardan donde están la mayoría de estos convenios o tratados al nivel, lo podemos usar hoy, ¿no? Ese lenguaje, están guardados ahí, ¿no? Entonces muchos están reivindicando esas concepciones. Esto también es importante. Bueno, vamos a estos criterios que utiliza el convenio 169. El convenio 169 nos habla de dos criterios, uno objetivo y otro subjetivo. El objetivo, prestemos atención porque está dividido en dos, en un hecho histórico y en un hecho actual, ¿no? Este hecho histórico es la preexistencia justamente a una conquista, a una colonización, a un establecimiento de fronteras. Y el hecho actual, guarda con esto, porque dice el convenio 169 que en la actualidad conservan en todo o en parte
algunas de sus instituciones. Esto es una lengua, algún modo de vida, alguna normativa. Y acá hay una pequeña como cuestión que surge en el ámbito internacional cuando un pueblo por ahí pierde su lengua, pero pierde su lengua porque quiere, pierde su territorio porque quiere o porque hubo una fractura por parte de un conquistador, de un estado que prohibió esa lengua. Entonces, para eso, para esa solución, tenemos el criterio subjetivo, ¿no? La autodeterminación o el autodenominarse. Este criterio subjetivo no es que se manifieste de forma individual, yo hoy me levanto y digo, soy indígena, sino que es de manera colectivo. eh, a ver, en el chat, perdón que justo un grupo de distintas comunidades y naciones, un conjunto de diversos pueblos. Em, Pueblos y comunidades son dos cuestiones distintas que ahora las vamos a diferenciar, pero yo me quedaría. Nación puede ser, no es de diversos tampoco pueblos, porque puede haber pueblo quechua y nación quechua. Entonces, a veces los usamos de manera indistinta. ¿Sí? No, sí hay diferencia entre concepto de pueblo y comunidad. Para Dolores González, eso tiene que quedar claro porque una comunidad no es un pueblo. Una comunidad forma parte de un pueblo, pero no, tiene otras características. Pueblo, nación, igual, podría ser equivalente, es equivalente a un concepto de Estado, de una institución, de una institucionalidad, ¿no? Que por ahí comunidad no lo tiene. Esto lo reitero porque a veces suele ponerse mucho la cuestión de, o por lo menos los periodistas, ¿no? Comunidad mapuche. No, es pueblo mapuche, tal comunidad. Eh, y eso es importante por ahí empezar a marcar esta cuestión, el concepto de pueblo y nación, ¿no? Frente al concepto de comunidad que muchas veces se usa de manera indistinta y son dos cuestiones, el sujeto de derecho es el pueblo indígena, ¿sí? Pero íbamos al criterio subjetivo, volvamos a eso, porque lo que nos importa a nosotros es justamente, o la Corte le da prioridad al criterio subjetivo, a esta autoconciencia de identificarse como pueblo indígena, justamente porque el Estado fue el que se encargó de borrar algunas de las barreras de este criterio objetivo hecho actual, ¿no? Esto de que conservan algunas de sus lenguas o el territorio mismo. Por eso hoy hay una cuestión de regresar a los territorios que está avalada por el derecho internacional y que debería respetarse. Hasta ahí quedó claro los dos criterios, más o menos, y prevalece, acuérdense que acá, frente a esto, porque lo primero que cuando uno interpone una demanda o cuando litiga, no existe la comunidad, no existe, lo primero que dice el Estado, ¿no? Porque no figuran en tal registro, no figuran acá, no son esto, no hablan, no tienen territorio, más sobre todo hoy que hay muchas comunidades en la urbanidad, ¿no? Es lo primero que un juzgado cuestiona. Entonces, frente a esto, autodeterminación, criterio subjetivo del convenio 169. ¿Sí? Es como importante remarcarlo porque justamente el Estado se encargó de borrar esas cuestiones, ¿no? Esas características actuales. Después hay otra definición, o hay hay otros elementos que están marcados por un informe de 1989, que es el informe conocido como Martínez-Cobo, que él divide, esto es un subgrupo de trabajo de poblaciones indígenas, o sea, 1989 estamos hablando, bastante viejo, pero que se mantiene en la actualidad, que habla de varios elementos. Primero, menciona una continuidad histórica, ¿no? Con la sociedad precolonial, algo que fue preexistente y sigue. ¿Qué puede ser? La lengua, una cosmovisión, una espiritualidad. Bien. Otra cuestión que menciona, anteriores a una invasión. Y otra cuestión, esto sí es importante, que se consideren
distintos a los sectores dominantes de las sociedades actuales. Porque si esa población o ese pueblo, acá lo usa de manera indistinta, pasa a ser, no habla de números, sino que un sector dominante ya no sería un pueblo indígena, ¿sí? Esto es como muy importante porque el concepto que utiliza Martínez Cobo no tiene que ver con un número, sino con el concepto de si forma parte de la sociedad mayoritaria o no, ¿no? En el sentido de si tiene relaciones de poder. Bien. Entonces, primero acá tenemos la división de pueblo indígena con población indígena y minoría étnica, y ya tenemos elementos para identificar. Sí, ahora vamos a hablar lo del censo. Eran 3 preguntitas, pero ahora vamos, justamente ahora lo vamos a mencionar. Teníamos diferencia entre poblaciones, que no lo usamos más, minorías, que no lo usamos más, usamos pueblo o nación, aunque el convenio 169 nos dice que nación no es equivalente a pueblos, pero acá autodeterminación. Tenemos elementos para identificar un pueblo indígena y acá va otras diferencias. Y por ahí me gustaría que me ayuden. ¿Cómo hablamos hoy? ¿Cómo identificamos hoy? ¿Cómo mencionamos hoy pueblos indígenas, pueblos originarios o aborigen? Esto también es importante. ¿Cómo, qué carga tienen cada una de estas palabras? ¿Qué les parece? ¿Es lo mismo decir aborigen que pueblo indígena? Creo que etimológicamente aborigen quiere decir sin origen. Entonces, por eso se descartó, porque justamente digamos, tiene un origen fundacional de la población en nuestros territorios. Y no sé, lo de pueblo, el término indígena como que se había rechazado bastante. Ahora me parece que se vuelve, y se pasó a pueblos originarios, y ahora me parece que se vuelve a retomar, pero no sé la verdad cuál es, por qué uno sí y otro no. Bien, y lo que pusieron en el chat está excelente. Este, eh, ¿Quién es Cariña Peñalosa, que puso pueblos originarios? Se reconoce a su ancestralidad, y pueblos originarios tiene una connotación más fuerte. Bueno, acá claramente eh, este, tenemos, acá sí hay una cuestión de lenguaje. En realidad, hay cargas políticas e históricas en estos 3 conceptos, ¿no? También aborigen suele decirse que quiere decir desde el origen, desde el principio. Pero ahí sí hay una carga peyorativa en ese término. Hay algo, ¿no? Este concepto fue puesto o impuesto por la antropología clásica, ¿no? Eh, pero les comento algo. Constitución de Chaco lo mantiene, el Instituto Aborigen Chaqueño, Constitución de Formosa, artículo 79 lo mantiene, la Ley 23.302, nuestra, que hoy es la que organiza el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, mantiene el concepto aborigen. Van a escuchar a algún hermano, no sé si acá hay hermanos de Chaco o hermanas de Chaco o de Formosa, que se mencionan como aborígenes, ¿no? Pero sí tiene una carga mitológica bastante peyorativa, y hoy tratamos de no usarlo, ¿no? En aquel momento la antropología clásica usaba el concepto de aborigen como asimilándolos, ¿no? A lo que podría ser una flora, fauna, algún lugar, algo estático de aquel espacio, ¿no? Y eso fue lo que se fue corriendo. Había una manito levantada.
había visto una manito levantada, no sé si había alguien que... Sí, yo. Ah, Hola, hola Paula. Sí, como decís vos, además de que estudiemos, hablemos desde las tripas y desde el territorio también. En cuanto a la evolución, digamos, de este término, ¿no? Vivo en la Patagonia Norte y al borde de la meseta. Yo no escucho acá que mis alumnos, qué sé yo, Peñepil, Painemal, diga, soy del pueblo originario. Ahora en la escuela primaria, bueno, en secundario están diciéndoles pueblos originarios. Si no, ellos se decían, bueno, mapuche, mapuche tehuelche, em, y sí observo, incluso en los libros y en la universidad, que siguen utilizando el término aborígenes. Lo siguen utilizando muchísimo, ¿no? Y a mí me sorprende porque aún digamos, en estratos académicos, lo siguen utilizando. ¿Y cuál era el otro término? ¿Eh? Indígenas. indígena. Sí. Claro, indígenas del sur, indígenas del norte. O sea, como que se estableció, y eso te quería preguntar, ¿a partir de cuándo se dice pueblos originarios? Bueno, Listo. Mm. no, está perfecta gracias Alicia por la intervención y está perfecta. Em, Igual acá como yo les dije, primero prevalece la autopercepción y cómo se autodomina el pueblo o la persona. Porque ahora vamos a ver que hay una construcción también militante de los términos, ¿no? Que eso también está bueno. El tema del concepto indígena, y como lo tiene nuestra Constitución, acuérdense que es un acuerdo internacional también. Entonces, teníamos primero que los estados imponen los términos, ¿no? Y en este sentido, había que to- unir una categoría para todo con sus traducciones, porque acuérdense que también, esto también, ¿no? Las diferencias del inglés al castellano no es lo mismo, hay términos que se modifican, hay idiomas o lenguas que no tienen determinados términos. Entonces, acá también hay una cuestión de un consenso internacional. El máximo consenso internacional que se logró fue pueblos indígenas, pero tiene que ver también con un estadio que, por ejemplo, en aquel momento Francia hablaba de pueblos autóctonos, porque no reconocía el estatus jurídico de un pueblo o de una nación. Entonces, tenés estados que tenían supercategorías, ya por ejemplo el Estado Plurinacional de Bolivia, ya reconociendo distintos términos de esto que vos decías, Alicia, soy nación Coya, soy nación Mapuche, y tenés otros países como Francia o la mayoría de Asia y África que no tenemos indígenas. Bueno, mismo Asia no tiene indígenas, y yo cuando fui el año pasado al foro permanente me encontré con que había un montón de pueblos indígenas de Asia y que en su momento el Estado los negaba. Bueno, para Uruguay, o sea, no hace falta irnos muy lejos, Uruguay no reconoce, no forma parte del convenio 169, no reconoce indígenas, habla del genocidio, sí se reconoció la masacre de Salsipuedes como hecho histórico, pero hasta ahí se queda. Entonces, una de las cuestiones tiene que ver con esto, un consenso internacional de dar una cuestión más igualitaria a todos los Estados-nación que forman parte de quienes empezaron a hablar de estos conceptos, porque después del subgrupo de trabajo en 1989 se empieza a trabajar, y acá es algo que tiene que ver con el ámbito internacional, porque se empieza a trabajar en la declaración, ¿no? De pueblos indígenas que recién se logra firmar en el 2007. ¿No? Después de 1989, que tenemos este primer informe de Martínez Cobo sobre subpoblación y discriminación, se empieza a trabajar en una declaración, ¿no? Y por otro lado, o sea, paralelamente tenemos el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Acá hay algo importante
para mencionar que es bastante complejo, pero, y esto se lo pregunté a algunas, se los pregunté a personas que formaron parte de esta cuestión de la declaración, ¿por qué no una convención no internacional y sí una declaración? Esto es lo que a mí me hacía ruido todo el tiempo, porque jurídicamente este, las las declaraciones no tienen el mismo valor que un tratado con un pacto o que un convenio internacional, ¿no? Hay una clasificación de justamente del, del Convenio Internacional de los Derechos de los Tratados, ¿no? De Viena de 1969, que diferencia la obligatoriedad jurídica y a excepción, nosotros tenemos dos excepciones que son dadas por una opinión consultiva en el cual la declaración americana es obligatoria para todos los estados que forman parte de ello, ¿no? Entonces, el tratado está como distinguido así genéricamente que los tratados tienen vinculación jurídica y, las declaraciones no, no me generan obligatoriedad, a excepción de, para nosotros y nosotras que vivimos en el Estado argentino, la Declaración Americana y la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? A nivel ONU. Y entonces acá estaba esta cuestión de por qué no se consensó, no se logró obtener dentro de Naciones Unidas, ¿no? una normativa jurídicamente vinculante. Porque claramente la declaración, por más que hay muchos colegas que nosotros mantenemos que hoy sí es obligatoria, porque hay muchos de artículos que están dispersos en otras convenciones, ¿no? En el ámbito internacional te dicen, o acá mismo el Estado mismo te dice, es una declaración, no tiene vinculación jurídica. Y encima, hace 2 años, ¿se acuerdan que Argentina votó el rechazo de reafirmar esta declaración? La Declaración de Naciones Unidas. Entonces, bueno, este, esa, como que esa es la excusa a veces para no cumplir con esa declaración. Y perdón que me fui, pero justamente quién es Cristian Octavio, que dice que vivió en Chile y se sigue utilizando, me tocó convivir con varios pueblos originarios, que hay que tener cuidado cómo se lo menciona. Claro, porque lo primero que es la cuestión de la autodeterminación, cómo se autodenominan, cómo se mencionan, cómo se manifiestan, ¿no? El uso técnico sí eh, está pensado con categoría de pueblos indígenas, ¿no? Y ahora viene esta cuestión más filosófica y una cuestión de reapropiación política. Y acá es esto lo de pueblos originarios, ¿no? Que surge más como una categoría de reivindicación, una categoría política, ética, superadora de estos términos internacionales, ¿no? Em, como una, no sé si es superadora, pero sí como algo que lo dimos nosotros ese concepto. No sé si es ahí un poco la diferencia. Lo logramos, nosotros intentamos acompañar este, este concepto y tiene más que ver con una cuestión política y de autoafirmación, ¿no? En cambio, el concepto de pueblo indígena es una cuestión más de uso jurídico y procesal, y la categoría impugnada o por ahí en desuso, pero que todavía, como les digo, se sigue usando, es la cuestión de aborigen, ¿no? Pero esto no significa que si hay un hermano o una hermana de Chaco se automencione aborigen, esté mal, porque ellos en su constitución todavía lo siguen manteniendo y como les digo, la autodeterminación, criterio subjetivo, es el que prevalece en el caso de las categorías. Em, ¿Hasta acá bien o hay una ensalada de conceptos? ¿Sabes, Paula, que te consultan en el chat de qué año es el convenio de la OIT? 1989. Bien, Y yo ahí compartí, bien, perdón.
Yo No, no, compartí de Infoleg sí. también cuando fue que se aprobó acá en Argentina. Sí, hay un cuidadito ahí que muchos Ah, colegas bueno. suelen poner, que cuando se ratifica un convenio en el ámbito internacional le ponen el número de la ley y eso está mal, porque nuestra constitución o nuestro sistema de incorporación del derecho internacional al derecho interno es un sistema monista. Lo que hace el Congreso con esa ley es decirle al Poder Ejecutivo, vos podés ir a ratificar. El convenio se vuelve obligatorio cuando se ratifica, se deposita el instrumento en sede internacional y el mismo pacto indica, no sé, una vez que ratifico 12 meses o cantidad de países, recién ahí el convenio es obligatorio. No es por esa ley la 24071, sino que es cuando yo pongo bueno, yo no, el funcionario público de Relaciones Exteriores deposita el instrumento y entra en vigor, que esto fue en el 2001 para Argentina. ¿Sí? Acá eh, hay una biografía que está marcada, que después se lo voy a pasar, pero quien conoce a Eulogio Frites fue un abogado Coya, ¿no? Es el primer abogado Coya, primer abogado y el orgullo también de formar parte del pueblo Coya, que sucedió esto. Se ratifica, sale la 24071, entonces él o- inicia una acción declarativa de certeza en el cual le solicita al Estado que haga cumplir esa ley. ¿Y qué dice la Corte? La Corte Suprema de Justicia de la Nación dice que no, que en realidad el acto se perfecciona, o sea, nosotros tenemos algo, es muy compleja nuestra Constitución y tenemos algo que se llama acto complejo federal. Perdón que es muy jurídico, pero el acto complejo federal significa que, no sé si Mariana lo mencionó en su clase, pero significa que cuando se incorporan instrumentos en nuestra Constitución, instrumentos internacionales, intervienen distintos poderes. Poder ejecutivo que negocia en el extranjero, viene a sede legislativa, en nuestro caso sería el Congreso, que aprueba o no esa normativa o da distintas instrucciones. Por ejemplo, la Convención de Derechos del Niño, eh, en aquel momento habían hecho una reserva, ¿no? Que justamente el concepto de niñez o del niño era distinta a la de Argentina a nivel internacional, y se termina de perfeccionar el acto justamente con esta ratificación y depósito del instrumento. Bueno, cuando Frites inicia esta acción, él dice, tengo la 24071 en el Congreso ya firmada, y qué sé yo, y qué sé cuánto, y la Corte le dice, no, no está perfeccionado el acto porque todavía no se depositó el instrumento. Y eso se hace en el 2000, y en el 2001 recién es parte Argentina del convenio, las obligaciones argentinas para el convenio 169. Y esto es importante porque a veces hay mucha normativa. Me acuerdo el protocolo facultativo de los derechos del niño, que se había dado la misma situación. Habían pasado entre la sanción de la ley, ¿no? Habían pasado 3 o 4 años y la CENAF no quería impulsar la ratificación a nivel internacional, ¿no? Y esto acá hay que hacer un lobby con distintas esferas del Estado para que en sede internacional se deposite. Una vez que se deposita el instrumento, recién ahí el Estado es parte. No con esa ley interna. Lo aclaro porque muchos colegas suelen poner el número de la ley interna, que para el derecho internacional y para nosotros no nos obligamos jurídicamente por esa ley, sino por el convenio en sí mismo. Eh, bueno, Griselda López mencionó pueblos ancestrales, que también es otra forma de mencionar claramente. Por eso le digo que el concepto pasa más por la autodeterminación. Em, y ahora sí, quiero diferenciar de otras cosas que vamos a escuchar mucho, justamente porque el convenio sobre biodiversidad, que habla en su artículo 8J de pueblos indígenas, ¿no? De saberes indígenas, utiliza un término que habla de comunidades locales, ¿no? Todo un problema este concepto,
porque cuando estaba el Ministerio de Ambiente, hablaba de pueblos indígenas y comunidades locales, ¿no? Y acá hay una diferencia jurídica con el concepto de comunidad local, ¿no? Generalmente comunidad local, o por lo menos en el ámbito internacional, está más relacionado a lo que era lo tradicionalmente cazadores, recolectores, pescadores, artesanos, ¿no? Y fundamentan sus saberes en prácticas ancestrales y colectivas, pero no se mencionan como pueblos indígenas, ¿no? Y hace 3 años, hubo una declaración en conjunto del relator de pueblos indígenas, del presidente del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas y del presidente del mecanismo de expertos, indicando que dejen a las instituciones de Naciones Unidas de utilizar o equiparar el concepto de pueblos indígenas a comunidades locales, que son dos sujetos de derechos diferentes, completamente diferentes, y que ahí, bueno, eso si quieren se los voy a pasar porque es interesante ese pronunciamiento, porque incluso Argentina utiliza comunidades locales también, y el convenio lo utiliza, y lo equiparan a pueblos indígenas, y justamente ellos dicen, no, los pueblos indígenas hablan de voz propia y autodeterminación, que las comunidades locales no lo tienen. Pero sin embargo, bueno, hoy en la actualidad este concepto forma parte del plexo jurídico del Convenio de Biodiversidad y del Protocolo de Nagoya. Y también creo que hay convenios nuevos que utilizan comunidades locales, ¿no? Para el grupo de expertos de pueblos indígenas es una forma de rebajar la categoría. Yo me sumo a esa lectura también, de rebajar la categoría de pueblos indígenas, pero el convenio de biodiversidad habla de comunidades locales. Ahí no, no podemos, como mucho, la normativa está ahí, es una cuestión de discusión jurídica y también es como nosotros lo denominamos, ¿no? La otra diferencia es con pueblo tribal, que sí lo establece el convenio 169, ¿no? Y acá la diferencia más importante tiene que ver son colectivos, ¿no? Y que a veces no son de ese espacio, de ese lugar, ¿no? Son preexistentes a ese territorio, ¿no? La Corte Interamericana, en muchos casos de pueblos indígenas, le ha dado la equivalencia, ¿no? Pueblo tribal y pueblos indígenas, pero son dos cuestiones distintas, que tienen que ver más con el concepto de autodeterminación y territoriales. La otra cuestión, la otra diferencia, fíjate todas las categorías que surjan en torno a pueblos indígenas, ¿no? Campesinos y campesinas. Y esto lo comento bien porque en su momento hay una declaración de Naciones Unidas del 2018, ¿no? Y también tiene que ver con una cuestión, no sé cómo lo piensan ustedes, pero sí tiene que ver con una cuestión. Para mí, acá sí es mi voz la que habla, tiene que ver con una cuestión de manipulación también, ¿no? Al tratar de incorporar o también sacar cierta categoría, ¿no? Y lo campesino tiene que ver con más la forma de trabajar la tierra, no de poseerla, no de tenerla, no de interactuar, ¿no? Me acuerdo cuando surgió el movimiento El Mocase, que no sé si hay alguien de acá, que es el movimiento de campesinos e indígenas, ¿no? Y, y surgió mucho debate sobre esta categoría de campesinos, ¿no? Que era un campesino y acá tiene que ver también con una cuestión colectiva, porque un campesino justamente o una campesina o campesinos tiene que ver con una cuestión de colectividad o comunitariedad. Entonces, en Argentina como que hubo una cuestión de identificar a muchos pueblos indígenas como campesinos, ¿no? Yo por eso digo que hubo una parte de manipulación ahí,
Sí, claramente invisibiliza, no sé quién es Vanessa, pero es eso, invisibiliza una identidad. Y ahora también, yo no lo puse en el cuadernillo porque esto es polémico, pero con el concepto de lo marrón también, para mí invisibiliza una identidad. Pero bueno, en ese momento, cuando surge esta cuestión de campesinos y comunidades indígenas, a mí me hizo muchísimo ruido, mucha normativa argentina de programas de estatales en el 2013, 2014 estaban equiparando esta categoría y lo campesino también tiene que ver con lo individual, ¿no? Yo tengo un campo y lo manejo como quiero y el pueblo, la comunidad es más colectivo y comunitario. Entonces, bueno, em, ahí digo, yo utilizo la palabra manipulación, pero es una cuestión personal que no significa que capaz que por ahí desinteresada o no sabían bien, o igual yo no creo que todo sea porque no sabemos, sino que hay intenciones en el vocabulario, pero bueno. La otra diferencia, y acá sí atentis porque hoy en la actualidad se sigue usando mucho en los parques nacionales, tiene que ver con los pobladores rurales. Pobladores rurales no es una categoría que lo utiliza, por un lado, como les dije, el derecho administrativo relacionado a parques nacionales y geográfico, ¿no? Eh, sí, ahí dice, Melissa, en la historia argentina nos remite a terratenientes, el pueblo y la gente de la zona rural. Bien, guardan, porque el año pasado, ¿se acuerdan que eh, no sé si estuvieron, si se acuerdan de la comunidad, el pueblo mapuche, la comunidad Pailaco, que fue desalojada de una parte, no me acuerdo qué parque era, Los Alerces me parece, sí, Pailaco, de un parque nacional, y la invocación de parques nacionales, pues justamente son pobladores rurales, no comunidades indígenas. Y un poco la defensa estuvo ahí como usando una resolución que es la 152 que usa parques nacionales para pobladores rurales, ¿no? Y esta categoría también habla de derechos individuales, ¿no? Es una familia, no es una comunidad, tiene que ver con un desarrollo rural, con el cuidado ganadero y la flora y la fauna de aquel espacio, ¿no? Y por mucho tiempo Parques estuvo otorgando permisos a familias, y lo tiene hoy en su normativa, ¿no? De población rural, desconociendo el carácter de comunidades indígenas. Em, Trabajo en Parque Nacional y son comunidad guaraní. Sí, yo también trabajo en parques nacionales, y justamente lo indico porque em, la DNC, la Dirección Nacional de Conservación, es la que se encarga de hacer los trámites de reconocimiento de pobladores rurales, ¿no? Y siempre surge esta disputa en jurídicos, que es otra área, yo no estoy en jurídicos, con el concepto de comunidades. Este, y justamente cuando fue lo de Pailaco se puso en clima estas categorías, ¿no? Que lamentablemente terminaron con el desalojo de la comunidad. Bien, ¿hasta acá alguna duda de estos conceptos y no conceptos? ¿O qué palabra usamos, o qué palabras no usamos? ¿O pues está todo bien? Paula, dijiste que hace 2 años no adherimos a qué como país. Ah, en Naciones Unidas, no me acuerdo, a ver, esperen, que me fijo, fue en diciembre, eh, espérenme, 2 segundos que ya lo busco. No adherimos. El tema es que las declaraciones no es que es algo que vos me tengas que adherir, ni tampoco llevan votaciones, pero esperen que me fije, porque tantas cosas que no, que Argentina rechazó que ya la semana pasada o la otra semana fue lo de la trata transatlántica que también rechazó, bueno, viene como una serie de cosas a nivel internacional. Ya les digo bien porque yo hice una publicación y como les digo, pasan tantas cosas,
fue el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esta resolución reafirmaba garantías básicas del acceso a la justicia que estaban en la Declaración de Naciones Unidas que Argentina ya había adherido. Era una reafirmación de esa declaración. Y esto fue en noviembre, perdón, yo le dije diciembre, fue noviembre del 2024. Eh, 168 países votaron a favor eh, y Argentina, ahora yo les digo, Argentina, supongo Estados Unidos y Israel habrán dicho que no. No, Argentina sola en este caso. Argentina sola fue la única que votó en contra. O sea, era una resolución que afirmaba la declaración en acceso a la justicia y Argentina votó en contra. Em, Hubo 7 excepciones: Francia, Malí, Rumania, Bulgaria, Eslovaquia, Lituania, Laos. Bueno, pero Argentina fue la única que votó en contra. Gracias, Es- no, perdón que no me acordaba bien la fecha porque como les digo, viene con muchas cosas que no a nivel internacional que uno a veces ya, no es que se pierde, pero sí. Pueblo tribal. Generalmente, ahí me dice Adrián Redondo, se puedo aclarar. Bueno, pueblo tribal está, primero, el convenio 169, la distinción que hace es que no tiene que haber una ancestralidad en el territorio que están en el día de hoy. Bien, porque nosotros hablamos que los pueblos indígenas son preexistentes a un estado, ¿no? Y el pueblo tribal, en este caso, no necesariamente es persistente al estado que está viviendo hoy, o en el lugar que está viviendo hoy. Muchos pueblos negros o afrodescendientes usan este término, ¿no? En sus defensas legales para darle una categoría de sujeto de derecho en sus defensas legales. Em, Ustedes sabrán que todavía los pueblos afrodescendientes o los pueblos negros, yo digo de negros porque hay una reivindicación de esa categoría. Díganme si se escucha bajito, dice. Hay una reivindicación de esa categoría. Este, no hay un convenio, no hay una definición. Entonces, a la hora de una estrategia jurídica, utilizan este artículo del convenio 169, el inciso 2. Pero está más relacionado con esto, con esta cuestión de la ancestralidad territorial, ¿no? Pero no con una cuestión si tiene derechos, no tiene derechos, no, sino es la única diferencia jurídica, se quiere decir, ¿no? Incluso muchos fallos de la Corte Interamericana para los derechos de los pueblos indígenas se han trabajado sobre pueblos tribales, que la Corte equiparó a pueblos indígenas, ¿no? Bueno, hasta acá son un montón de definiciones, pero tenemos más o menos un panorama de lo que sí y de lo que no, y de lo que no sí, porque es Tengo como se muchas autodetermina. preguntas. Sí, ¿Puedo? sí, sí, sí. A ver, en este curso se inscribieron, hasta donde puedo yo ver, 244 personas, de las cuales 125 manifestaron ser indígenas y 5 decir que tenían ancestros indígenas. Bueno, cuando me pongo a tildar a qué pueblos pertenecen, me resulta muy difícil armar esa grilla porque, viste, yo trataba de ordenarlas y hay varias que meten definiciones como mixtas. Entonces, por ejemplo, te digo lo que dice. Acá dice que hay inscriptas para este proyecto, ¿no? Com, Yagán, Toba, Mbie, Guaraní, Come Chingón, Come Chingón. Bueno, hay algunas que hacen como unas combinaciones. Después ponen ancestros nativos, no aclara qué, Wichí, Guaraní, Huerpes, Mapuches, Quechuas, Diaguitas, Montubio,
Tonocote, Aymara, Lule, Mocovit, Comechingón, Querandí, Quechua, Quichua. Unos escriben Quichua, Quechua, con K, con Q, unas con E, otras con I. Chiquitana, porque hay compañeras que son de Bolivia o de otros países, ¿no? Eh, Chehueleche, Chehueleche dicen unas y otras Tehuelche. Calchaquí con K, Calchaquí con C, Tupí Guaraní, Coya, Ranquel, Tehuelche, bueno, hay de todo. Pero hay varias que es como que combinan. Y yo me quedé con la siguiente duda. O sea, si tu papá es una cosa y tu mamá otra, vos combinás las dos cosas y me decís tehuelche mapuche, no sé, mapuche tehuelche, ¿me estás diciendo padre y madre? ¿Qué me estás diciendo? ¿Nos podés clarificar Puede eso ser un eso. poco? Bueno, Eso por eh, un lado. Y para que tengo más preguntas, que era esta. Ah, la otra cosa es esta. Pueblo, yo supongo que son todos los de una familia común, de una rama, de muchas comunidades que integran un pueblo, una nación, un pueblo. eh, Cuando se empiezan a mezclar y tal vez alguien sea tehuelche, mapuche o no ujú, sé qué, es la combinación. Ahora, ¿cómo es la cuestión de la eh, identificación individual? Porque digo, bien, una cosa es la comunidad, tiene que haber un grupo en un lugar, la comunidad. La nación es la identidad eh, del pueblo. Pero después, ¿las personas se pueden autopercibir indígenas o negar sus orígenes? ¿Cómo es bien, ese vínculo sí. entre lo biológico, lo genético, la historia y la persona? Bárbara esa pregunta. Y Cristian, sí. Sí, yo lo único que quería comentar a raíz de lo que preguntaba María José es Sí. que hay que tener en cuenta que hay algunos pueblos que dependiendo del territorio que ocupan se autodenominan de una forma diferente. Por Ujú. ejemplo, en el pueblo mapuche existen los pehuenches, existen los araucanos y existen los tehuelches o existen también los huilliches que dependen del territorio. Si están cerca del mar, tienen una denominación. Si están en la cordillera, tienen otra denominación. Esa es una. Y la segunda, lógicamente, como tú decías, María José, cuando tienen padre y madre de dos culturas o dos comunidades diferentes, se autodenominan de ambas, porque en estricto rigor tienen genética de ambas culturas. Y por eso se autodenominan. Por ejemplo, en los pueblos originarios del Amazonas, sería una locura porque ahí tú te vas a encontrar con una enraizamiento y un cruzamiento de culturas mucho más fuerte que acá, porque acá los territorios y las comunidades son un poquito más grandes y son un poquito más separadas. Pero en el Amazonas tú puedes encontrar fácilmente 70, 80 comunidades diferentes en un territorio muy pequeño. Bien. Para que sí les iba a comentar una cuestión que tiene que ver con la antropología y con las clasificaciones. En su momento, eh, y ya vamos vamos a avanzar un poquito, que la pregunta de María José de Luber nos viene al pelo. Porque la Declaración Americana reconoce la autodeterminación en una persona. Que esto puede ser, yo me autoidentifico Coya, Mapuche, de las dos ramas o cualquiera. Incluso hoy hay hermanas que son afroindígenas también, que han tenido, Mirta Millán, por ejemplo, la hermana de Moira, ella se identifica afroindígena por parte de un abuelo ancestral, ¿no? De un tatarabuelo. Moira y las hermanas no, y el hermano no, pero ella sí. En mi caso, por ejemplo, yo me identifico Coya, que vengo de Jujuy, pero mi vieja, son todos de Lipos en Tucumán, que fueron y pertenecieron al pueblo de Avita, ¿no? Pero como mi mamá no, y su abuela sí, pero mi mamá no, nunca se identificó. Nosotros toda mis hermanos y yo siempre estuvimos relacionados con comunidades collas y quechuas de Jujuy y esa es mi autoidentificación. Pero por parte de mamá,
Son de Aitas, Calchaquíes, de Tucumán, de Vipos, toda esa zona. Eh, pero yo no me identifico porque si mi mamá no se identificó, y ahí también lo que María José entra en juego, y yo creo que es una cuestión de honestidad, ¿no? Porque yo a veces, justamente en Naciones Unidas se está trabajando la cuestión de la identidad. em, el año pasado, en San Luis Potosí, México, eh, surge una organización indígena que se empezó a autorreconocerse como, no me acuerdo si era, bueno, no me acuerdo qué nombre, eh, y estaban disputando el poder frente a quienes eran triquis de aquel momento, ¿no? Eh, Y se trajo este debate en Naciones Unidas porque la Corte Constitucional de México habla de la autoidentificación. Y el resto de los hermanos indígenas, nadie reconocía a estos hermanos, nadie, nadie los reconocía como indígenas y ellos querían presentarse a las elecciones, ¿no? Y la cuestión de la identificación, cuando yo empecé hablando, decía que no es que me levanto hoy y soy indígena, ¿no? Eh, Hay un proceso también de racialización, ¿no? Hay un proceso que también el Estado, que no podemos negar que el Estado se construyó sobre un genocidio, pero también yo apelo a la honestidad. A mí también me surge hoy ciertas dudas de personas que conozco hace mucho tiempo que se reivindicaban como defensoras de derechos humanos y hoy las veo en cargos de poder por ser indígenas. Y bueno, y hacen mención una ancestralidad de un tatarabuelo. Yo apelo a la honestidad identitaria de cada uno y una de ellas y lo que le pasa por el subconsciente, ¿no? Eh, Hay una escritora mixteca que habla de un indiómetro, que voy a ver si puedo escanear ese librito. Este, Porque también, ¿no? A ella le cuestiona, ella es antropóloga, es indígena, y le cuestionaban justamente que no se vestía como indígena, usaba, a ellos le dicen tenis a las zapatillas, las mexicanas. Usaba tenis, usaba de zapatillas, ¿no? Y justamente su libro habla un poco de la autodeterminación y habla un poco de la autoconciencia, ¿no? Que también va por lo individual. A veces yo escucho a personas que hablan, yo tengo descendencia indígena, pero acá, como dijimos, el tema indígena está relacionado con lo comunitario y colectivo, ¿no? Y una autoidentificación dada y otorgada en un contexto. Yo si mañana veo a mi vecino que siempre no fue indígena y se levanta y lo veo como, no sé, si iba o como un puesto de poder y me voy a cuestionar su ancestralidad porque nunca se lo vi, pero eso no significa que no lo sea, hay un proceso también que el Estado hizo callar. O sea, es bastante complejo esta cuestión, ¿no? Por eso, como dije, yo apelo a la honestidad. Me acuerdo que hace 2 o 3 años había surgido una cuestión de que los Rodríguez A habían otorgado, ellos se autodenominaban indígenas, los Rodríguez A, ¿sabe? Que en San Luis, y tenían una comunidad, ¿no? Y bueno, surgió todo un tema administrativo con un territorio y con un otorgamiento de comunidad ahí que bueno. ¿Quién soy yo para cuestionar? Sino, pero hay toda esa cuestión de fondo. Sí, Yo quería volver a esto. Hay dos cosas. Por un lado, los estados opresores negando la, digamos, la, negando la condición de indígenas o de pueblos originarios a algunas comunidades con la dinámica propia de los estados nacionales. Lo hemos visto primero.
exigirle a la comunidad que se inscriba en la IGJ, digamos, con todos los procedimientos tortuosos que hemos visto a lo largo de estos años, que además son tortuosos a nivel nacional, pero también a niveles provinciales. Muchas veces les exigen que hagan, que cumplan. Es lo mismo que pasa con, no sé, con los cultos religiosos, ¿viste? Están las iglesias privilegiadas y las otras iglesias o los otros cultos tienen que inscribirse como si fueran una asociación civil. O sea, cosas que no deberían ocurrir, pienso yo, ni para los cultos religiosos, ni para, menos que menos, para las comunidades indígenas. Por un lado, el Estado negándoles la condición de tal y diciendo, no, bueno, estos son unos vivos que quieren quedarse con las tierras, no tienen nada de indígenas. O sea, ¿dónde está el indigenómetro para esa situación? ¿Y dónde está para otras situaciones donde alguien... A ver, y aparte, suponete. Vos, no sé, yo, qué sé yo, mi abuelo viene de Santiago del Estero, ¿no? Si vos lo mirás, mi abuelo materno tiene características indígenas innegables, pero yo creo que toda la familia, desde que ellos vinieron a Buenos Aires, se instalaron acá, la verdad que no tenemos nada de indígena y yo jamás fui educada ni rastrillé. Pero entonces, alguien puede remontarse al tatara chosno y decir, ah, bueno, tengo un origen. Es probable que muchos tengan, yo digo, es por la fisonomía, porque vos decís la honestidad. Pero sabemos que hay honestidad y deshonestidad en los dos, en las dos situaciones. Entonces, ¿cómo se evalúa, cómo se juzga, quién lo juzga? Eso, ¿no? ¿Para qué cosas se usa bien Sí. o mal? Bueno, ahí hay una cuestión también de autopercepción. Es, como dije, es muy complejo. Yo también en las aulas, cuando veo los apellidos o los veo que tienen mi misma nariz y te dicen no conozco nada de pueblos indígenas, y vos te los quedás mirando me diciendo, bueno, pero tiene mi misma nariz aguileña, que es del norte, bien característica, ¿no? Y somos todos oscuros, pero te dicen que no saben de pueblos indígenas, no pertenecen a ningún pueblo indígena. Y después tenés por ahí otras circunstancias, ¿no? No hay un indiómetro, un mapechómetro, claramente no, un collamómetro tampoco. Ahí hay un proceso de racialización que pasó por un cuerpo. eh, y es muy compleja esta cuestión, porque suceden cosas, como le digo, justamente el año pasado cuando lo del pueblo triqui fue terrible porque llegó a Naciones Unidas, mi amiga me decía, eran hippies y ahora son indígenas. Bueno, se autopercibieron así, no sé, es muy complejo, pero también no podemos negar que hubo un estado genocida, entonces que era preferible no hablar, hay cosas que se hacían ocultas, ¿no? Otras no tanto, pueblos que resistieron más que otros. Por eso yo no, les voy a pasar, voy a intentar escanear este libro, que es una antropóloga mexicana que lo habla muy bien. Eh, Uno no puede decir quién es indígena, no, sino que, sin embargo, hay cosas que nos hacen ruido y como vos decís, algunos sí y otros no. Y bueno, también tiene que ver con el contexto, a veces el contexto de negación de derechos, porque vos claramente ves que es una comunidad indígena y le piden la personería y le piden esto, y vos decís, pero como hacen todas las prácticas ancestrales, hablan guaraní y sin embargo el juzgado te cuestiona esa comunidad, ¿no? Y después tenés otra persona que por ahí no apela a una ancestralidad muy lejana y está reconocido como SIVA, o como SIVA es una institución jurídica de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, uno se queda ahí como, no hay una respuesta única. Yo por eso digo, apelo a la honestidad de cada uno y una y a sus conciencias. Lo único que sí, que lo comunitario y lo colectivo es lo que prevalece, ¿no? Entonces, una persona que ha surgido de un contexto individualista
y que está en un proceso de racialización, pero que tiene comportamientos o pautas que para nada forman parte de un pueblo milenario, yo no sé si llamarlo hermano o hermana, por más que se autodefina, ahí tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Es bastante complejo. Y esto de las comunidades multiétnicas hoy en la actualidad sí existen porque también ahora íbamos a pasar a estos tres conceptos que quería mencionar, que es comunidad, organización y nucleamientos indígenas, ¿no? No olvidemos que también son categorías que han sido impuestas a veces por sociólogos o antropólogos. Entonces, em, acá también hay una diferencia de lenguaje. Yo me enteré que comunidad se usaba acá en Buenos Aires, ¿no? Pero si vos vas al norte, todos son Ailus, o si vos vas al sur, son Love. No se usa tanto el concepto de comunidad, ¿no? Em, pero bueno, la ley 23.302 se encargó de dar una pequeña definición que nos habla de tres elementos, y esto es porque está pensado el indígena como el indígena en el interior de una provincia, ¿no? Porque nos habla de territorialidad, o sea, uno de sus elementos tiene que ser un elemento poblacional, un conjunto de personas que se reconocen en un lugar, identificados con un pueblo indígena, ¿no? Eh, y después también nos habla de un elemento político, es decir, que tengan una organización, una estructura, una espiritualidad, ¿no? Y el otro elemento es el territorial, o sea, poblacional, territorial y político tienen que estar conformados para eh, ser una comunidad, ¿no? Según la ley. Y nos dice después la ley que la 23.302, que es la que está vigente, está en la actualidad, nos habla de un conjunto de mínimo 3 familias. Y ahora otra vez vamos a esto, que es familia para los pueblos indígenas. El concepto de comunidad, como yo les dije, yo no lo conocía de chiquita, sino que escuchaba el concepto de AILU, que es el equitativo, sería hoy de comunidad para los términos jurídicos, pero se hablaba de un AILU que a veces pueden o no ser consanguíneos, ¿no? Y acá la ley te marca que tienen que ser 3 familias, y cuando uno presentaba en su momento, hoy no tanto, tenían que pertenecer al mismo pueblo. Una comunidad tenía que estar conformada por el mismo pueblo. ¿Y qué pasó en la actualidad? No, muchas relaciones, las relaciones de los humanos, de los seres humanos, somos dinámicos, ¿no? Vamos migrando por distintas razones, nos encontramos, no tenemos vínculo de parentesco y hemos conformado comunidades multiétnicas, ¿no? Y hoy sí hay un avance de eso porque hubo una concepción bastante estrecha del concepto de comunidad. Es más, incluso muchos registros provinciales te decían, no, no puede ser de dos pueblos, sepárense, lléganse en dos comunidades diferentes. Por ejemplo, en Bartolomé de las Casas, que es Formosa, conviven por un lado los Com, los Toba y los Pilagá. Y están en Bartolomé de las Casas entremezclados, ¿no? Y sin embargo, en su momento, el INAI los hizo como separar. Bueno, no, ustedes, los que viven para acá, sea un criterio bastante arbitrario, son Pilagá, los que viven para allá son Tobas, ¿no? Y por ahí el padre era mitad y mitad. Entonces, hoy sí se admite el concepto de comunidades multiétnicas en algunas provincias, porque como sabrán, ya el RENACI, que es el Registro Nacional de Personerías Jurídicas, no existe, entonces quedó a la merced de las provincias, regulan la personería jurídica. Eh, lo que sí hay un piso mínimo que no puede establecer la provincia requisitos más exigentes que los que establece la resolución 96 del INAI, que dice que tienen que tener una historia. Ahora se incorpora la cuestión de la urbanidad, ¿no? El territorio también puede ser urbano, no necesariamente tienen que estar en una parcela. Eso se modificó. Y ahí viene el otro concepto, que es el de organización, y el otro concepto que es el de nucleamiento, porque no necesariamente un nucleamiento indígena es una comunidad, ¿no? Por ahí estamos hablando de una comunidad sicuri. En términos jurídicos, no son una comunidad, como esta ley 23.302, pero sí forman, se reúnen, tienen una identidad y en este caso tocan un instrumento. Serían o un nucleamiento o una organización, ¿no?
Y hoy se están usando estas palabras. Los nucleamientos indígenas se usa más todo para lo que es alrededor de las ciudades, este, muchas en el AMBA, en lo que es Rosario, en lo que es, bueno, en la ciudad capital de San Salvador hoy también hay muchos que están yéndose de los lugares más de La Quiaca o de Tilcara y están rearmando sus comunidades en ciudad y por eso están en este proceso de nucleamiento hasta conformar una comunidad. Y el tema de organización, acá sí hay una cuestión jurídica, es una resolución muy vieja del INAI, que es la 328 del 2010, ¿no? Que habla del concepto de organización indígena, pero para mí esta ley es un calco de las organizaciones sindicales, ¿no? Porque nos habla de tres formas de organizaciones indígenas, de primero, de segundo y de tercer grado, ¿no? Igual que los sindicatos. Así que yo creo que quien hizo eso un poco se tomó prestado de ahí. Eh, y nos habla de primer grado, comunidades con personería jurídica que pertenezcan a un pueblo y sean más del 60%. Después nos habla de organizaciones de segundo grado, que esto sería como una federación, ¿no? Que pueden ser de distintos pueblos con más del 60%. Y después nos habla de una confederación que según la resolución 328 tiene que estar inscripta por lo menos en 14 provincias y de distintos pueblos. No existe una confederación en Argentina, sí existen federaciones y organizaciones de primero y de segundo grado. La Federación Pilagá, que es la que yo patrocino, es una federación de segundo grado, por ejemplo. Está la del Pueblo Acoya, la Unión de Aguita también, que son organizaciones de primero y de segundo grado. Pero confederación, así como la CONAIRE, que es en Ecuador, hasta el día de la fecha no existe, y menos ahora que no tenemos un RENACI. Entonces si hay una organización que se quiera empezar a registrar, eh, está como en dónde la colocamos, no sabemos porque esto quedó, hay algunas organizaciones indígenas y comunidades que están litigando, ¿no? La cuestión de los registros de personería, porque muchas quedaron por la mitad y el INAI no emitió respuesta. O sea, uno empezaron, ¿no? Su inscripción y de repente te saca una normativa que deja de existir ese registro. Y bueno, con esas comunidades, muchos colegas están litigando para ver cómo seguir, otras las remitieron a las provincias. Este, mm, sí, a ver, espérenme. Moira Millán en Terricillo narra muy detalladamente su proceso de reconocimiento de sus raíces. Sí. Em, yo formo parte del movimiento de mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir. Hoy Moira no forma parte de allí. Em, pero es muy importante como el proceso también de vivir en una ciudad te borra la identidad, ¿no? Eso sí, ténganlo en cuenta siempre que el proceso de genocidio y racialización es permanente, ¿no? Lo mismo con las comunidades. Hoy tenemos comunidades multiétnicas que en su momento estaban prohibidas, los mismos registros te decían no sepárense. em, pero hoy tenemos algunos registros provinciales que los van aceptando. Eh, no sé en dónde me había quedado, porque leí el comentario y me... Ah, esperen que ahora se lo busco, se lo escaneo y lo del libro y le paso el nombre de la autora, porque la verdad que no me acuerdo muy bien. Pero está muy bueno. Lo del mapuchómetro lo harán, creo que eso salió en Instagram, salió en todos lados. Como la medición de un indígena, ¿no? Quiero avanzar un poquito más porque en realidad me parece que el programa fue bastante ambicioso y le digo que recién avanzamos tres, cuatro cositas. Voy a remitirme nada más a una cuestión que fue tratada por la Corte hace 2 años, el primer caso, que son pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario. La Corte Interamericana en el 2024,
no hay una pequeña... No, la Confederación Mapuche de Neuquén es una asociación civil registrada en Neuquén. No es, o sea, tiene nombre. Esto también, eh, por ejemplo, nosotras el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, somos un movimiento, pero somos una asociación civil registrada en el IGJ, porque somos todas de distintos territorios, de distintos lugares, pero sacamos la personería. Eso también tiene que ver con la naturaleza jurídica. No es una naturaleza jurídica de comunidad ni de pueblos indígenas, sino que es una naturaleza jurídica más eh, de sociedad y de asociación civil, ¿no? Es otro tipo de naturaleza jurídica. Nosotros en aquel momento lo pensamos, pero la verdad es que necesitábamos la personería jurídica rápida y como fue en pandemia, lo hicimos todo virtual y el movimiento obtuvo su personería ahí en pandemia. Pero la Confederación Mapuche es una asociación civil que puede tener el nombre de confederación, que puede tener el nombre de asociación, que puede tener el nombre, no sé, Liga de los Pueblos Indígenas, como se imaginen, pero jurídicamente no está dentro de las categorías usadas por el INAI o por la Constitución, ¿no? Em, hay muchas organizaciones que ahora se llaman, no sé, Movimiento de la Via Yala, y no ves ningún indígena, y bueno, ¿se pueden poner ese nombre? Sí, se lo pueden poner, si nadie se lo cuestiona. Eh, pero bueno, perdón, estaba hablando de esta cuestión de las personas, perdón, los pueblos indígenas en situación de aislamiento, fallo de la Corte Interamericana 2024, que son comunidades que no quieren ser contactadas, no quieren ser colonizadas, y viven justamente en situación de no contacto con una ciudad, ¿no? El caso que se menciona en la Corte Interamericana es porque justamente todo esto es en la zona del Amazonas, en lo que es la frontera entre Colombia, Ecuador, Venezuela, Paraguay, ¿no? Brasil, todo lo que es entre estas fronteras. Pero son comunidades que no quieren ser contactadas y la Corte Interamericana dijo que tienen su derecho a no ser contactadas, ¿no? El principio de no contacto está reconocido como un derecho humano fundamental de estos pueblos. Em, Esto surgió más que nada porque este extractivismo desaforado se empezó a quedar sin ciudades y empezaron a ir a otros lugares. Vamos a la cuenca del Amazonas y empezaron ahí a estar en estos lugares. Eh, María José, ¿querías comentar algo? ¿O Alicia? Justo Alicia No. tiene... Quería, cuando dijiste del sujeto aislado, aquí ha ocurrido antes del 2012 que teníamos a los ciudadanos mapuches aislados, pero porque la geografía misma lo llevaba a estar en situaciones de estar muy distanciados, con un ranchito muy, muy alejado de la ruta, incluso de la ruta 23, la que une San Antonio bueno, Viedma, con Bariloche. Entonces es la única ruta que hay, Nacional 23, y entonces teníamos estos individuos aislados. ¿Qué pasó en pandemia? ¿Puedo comentar un poquito? Cuando estábamos todos justamente aislados, cuando estábamos todos encerrados, avanzaron las mineras, avanzó el gobierno haciendo ese relevamiento, entre comillas, que no cumplía, digamos, con esto de previa, libre e informada. No era previa porque te caían al rancho, les leían no sé qué cosa, les hacían firmar algunos. No era, o sea, no era informada, o sea, les decían que lo tenían, que tenían que firmar, y obviamente no era libre, ¿no? Entonces, nos encontramos a posteriori del 2022, en el 2023,
que habían hecho firmar a mucha gente esos relevamientos y, y que iba en contra de estos derechos, ¿no? Para la cuestión de poder pasar, sobre todo para abrir tranqueras, para que, bueno, dieran, al menos que estuvieran enterados que en ese territorio se iba a explorar y cómo se hacía. Se exploró para la minería de oro, plata, vanadio, litio, en todo lo que es, al menos lo que yo conozco en Río Negro, ¿no? Y estamos hablando de algunas mineras importantes como fue, bueno, Calcatreu, que lamentablemente con estudio de impacto ambiental, con una audiencia pública fraudulenta, ellos dicen que tienen licencia social. Yo digo el gobierno. Y esto pasó en Conatreu, en Ivana, o sea, Proyecto Amarillo Grande, que estamos hablando de explotación de uranio, y y La Esperanza, al norte de Menucos. Entonces, es tan importante este artículo 169 de la OIT y que, bueno, pueblos originarios conozcan sus derechos, tan relevante, pero que realmente el gobierno, en un mismo hilo provincial y actualmente nacional, directamente, bueno, no ha respetado para nada, los ha vulnerado totalmente. Que es tremendo lo que vemos, sobre todo en la comarca andina, con los desalojos de las LOF. Yo todavía el término no lo tengo incorporado para mí, digo las comunidades mapuche, ¿no? Que hemos ido perdiendo la gente misma en los campos y han ido ganando los procesos de extractivismo y las mineras. En el caso de lo que puedo decir cómo aprovecharon pandemia para avanzar en ese sentido. Nada más porque se hace largo. Gracias. No, es que realmente pasó en muchos lugares eso. Y no solamente acá en Argentina, por eso les decía que también en la pandemia en ciertos lugares aprovecharon todo lo que fue el río Amazonas. Yo tengo una amiga eh, que vive, es colombiana, pero está ahí, ¿no? Y justamente comentaba eso, que fue la peor lucha que tuvo que sobrevivir porque no había juzgado, no podía salir, no esto, no aquello, y, y para algunos no podían salir, pero los otros sí te venían y te invadían, ¿viste? Como que fue una situación muy dejada abierta a que al el extractivismo completo. Eh, bueno, nos quedan 20 minutos. Uf. Bueno, yo quería hablar una cosita, algo súper importante, pero lo voy a hacer rapidito, que en realidad era la historia o cómo surge esto de ser de sujeto de derecho o no, pero no me voy a detener tanto en la historia, después en el cuadernillo está más desarrollado, pero el reconocimiento del sujeto de derecho pueblos indígenas no fue fácil. Tenemos que retomar, bueno, ya sabemos que en 1492 como punto clave de partida, ¿no? Y acá había una cuestión más relacionada si los indígenas eran seres humanos, ¿no? Uno ve películas como La controversia de Valladolid, esta pregunta que le hace Ginés de Sepúlveda, ¿no? A la corte española, bueno, a la monarquía en aquel momento no española, y le pregunta, lleva esta cuestión si los indígenas tenían alma, ¿no? O sea, hubo un traspaso de que no eran sujetos de derechos, no eran reconocidos, no eran personas. En la controversia de Valladolid terminan diciendo que sí tienen almas, no dice que son sujetos de derechos, pero que sí tienen almas y se le agrega una categoría basada en las cuestiones de aquel momento, ¿no? Del 1500, del 1600, que eran sirvientes por naturaleza, ¿no? Acá vamos a encontrar un autor muy viejo que es Fray Bartolomé de las Casas, que justamente él indica o dice que tienen leyes, tienen formas de organización, que hablan distintas lenguas, como hace una defensa
muy importante, ¿no? de estas cuestiones, y la Iglesia Católica termina retirándolo a Fray Bartolomé de las Casas incluso si ustedes lo googlean, lo primero que les aparece de él es no nos representa, dice la Iglesia Católica. Bueno, ahí también vemos una cuestión de religiosidad impuesta. Eh, Primera parte, esa cuestión, ya está saldada la cuestión de que son seres humanos, viene la otra cuestión, ¿no? El otro punto. El pasaje de ser objeto de estudios a sujetos de derecho, ¿no? Y durante muchos años, acá hablo también de una complicidad que tiene que ver con las ciencias naturales y sociales, porque hasta no hace mucho tiempo en libros de antropología, digo, no hace mucho tiempo, estoy hablando del siglo XVIII, o sea, tampoco nos tenemos que ir a 1492, ponían a los pueblos indígenas, ¿no? Entre el mono y el hombre actual. Ponían a los pueblos indígenas y hay libros de esto en la antropología, ¿no? Em, y que eran seres que necesitaban ser estudiados, ¿no? Entonces, muchos antropólogos e historiadores contribuyeron a esta cuestión. ¿Qué pasó después? Eh, Objeto de protección, hay que cuidarlos, ¿no? De una forma paternalista, hay que protegerlos. Em, en el mientras tanto surgen corrientes de asimilación, como lo que pasó en el Estado argentino, ¿no? Los trato de asimilar a la ciudadanía mayoritaria. Fíjense en el ex artículo 67, inciso 15 de la Constitución 1853-60, justamente habla de tres cuestiones: mantener el trato pacífico con los indios, los trasladamos a las fronteras y lo convertimos al catolicismo, ¿no? Lo asimilo al pensamiento de aquella época y lo que yo quería, yo Estado, ¿no? Que veía como lo bueno, ¿no? La asimilación de ese ciudadano a una mayoría, ¿no? Eh, Me olvidé una etapa previa, que es entre en el surgimiento del derecho indiano, ¿no? También surge esta cuestión de protección por parte de muchas corrientes religiosas, los jesuitas, ¿no? Evangelizar para cuidarlos, para protegerles, cambiándole su cultura e imponiendo otra religión, ¿no? Tenemos integración forzosa, después esto, nuestra Constitución de 1853-60. Y de a poquito empieza una cuestión de pequeños derechos colectivos incipientes, ¿no? Organizaciones indígenas empiezan a reclamar. eh, Suceden dos cuestiones a nivel internacional, una a nivel Naciones Unidas, otra a nivel interamericano. Interamericano, primer Congreso de Pascuaro en 1940. México, reconocimiento, pero todavía era un sujeto a proteger, ¿no? Entonces tenemos que cuidar sus lenguas, tenemos que cuidar sus conocimientos, tenemos que cuidar sus derechos. Como esta cuestión de pobrecitos, hay que cuidar sus costumbres, ¿no? No estaba todavía puesta esta mirada de sujeto de derecho. Acá hay una autora que se llama Raquel Irigoyen Fajardo, que es una abogada de Perú, muy reconocida, que nos habla de tres etapas, por lo menos en el constitucionalismo latinoamericano, de cómo fueron cambiando las constituciones. Y una primera etapa en donde no se reconoce el sujeto de derecho indígena, una segunda etapa en donde ya lo reconocemos y le damos ciertos derechos, digo, Constitución actual de 1994, y una tercera etapa en la cual no solamente reconozco los derechos de los sujetos de los pueblos indígenas, sino que también sus derechos y otros sujetos, derechos a la naturaleza, em, plurinacionalidades, ¿no? Argentina se encuentra, según esta autora, en una segunda etapa
Y también esta etapa vino influenciada justamente por la aprobación del Convenio 169 de 1989 a nivel internacional. Entonces, muchas constituciones latinoamericanas empezaron a integrar estos conceptos en sus constituciones. En 1994 justamente es cuando nosotros logramos, nosotros no, pero los convencionales, los que estuvieron en los convencionales constituyentes en aquel momento incorporan eh, un artículo específico reconociendo la persistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas en el Estado argentino. A partir de aquí ya se habla de un sujeto de derecho internacional y con voz propia, sujeto político, categoría propia, ¿no? Acá siempre surge esta cuestión, por lo menos en el ámbito del derecho interno, si una comunidad equipara a un estado, equipara, si un pueblo indígena es igual a un estado, si una comunidad equipara a un municipio, ¿no? Por una cuestión de litigio, si va a fuero federal, si va a fuero provincial, si es algo interno. Sí, ya vamos cerrando. Eh, Cierro con dos cuestiones que les dejé para ver un video que habla de la reemergencia indígena. Sí, una cosa que quiero decir es esto. La incorporación en la Convención Constituyente de 1994 no fue así de sencilla y No, por lo que supuesto. te quiero decir, por las dudas, y seguramente debe estar filmado, es que vinieron los pueblos, yo estaba ahí el día que se aprobó, porque nosotras las feministas íbamos todas las semanas. Y el día que vinieron los indígenas fue así apabullante, o sea, se movilizaron de todo el país y estaba Eulogio y o sea, era una banda muy importante. Todos varones, te quiero decir también, que no me recuerdo a ninguna mujer indígena, eran todos machirulos indígenas en 1994, eso lo tengo así como muy presente, pero bueno, igual no es que fue, ellos fueron parte de la discusión y de la redacción del texto, ¿eh? Sí, sí, Habría que ver. sí. Bueno, Pero también hubo mucho paternalismo por parte de varias ONG. Te digo porque en la PDH hay cuadernos de 1993, 1994, que eso los tengo escaneados, eh, y fue un texto consensuado, pero no era toda la voz completa de los pueblos. Esto que queda de propiedad comunitaria fue una de las consecuencias, ¿no? Eh, pero y que quede que sean solamente en Argentina, ¿no? Los pueblos indígenas argentinos, cuando justamente hablamos de un Abya Yala, de un Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, que quede justa esta cláusula, que diga pueblos indígenas argentinos, propiedad comunitaria, personería jurídica, que hace como un poquito de ruido, ¿no? Lo digo porque esto los tengo los cuadernitos, los cuadernillos muy viejos bueno, de... yo te digo esto, es la histórica cuestión del nacionalismo Sí, argentino, bien, querido Matamala, vienen los mapuches por nuestra Patagonia, ya sabemos todo ese folclore de que nos van a invadir, que vienen a buscar nuestras tierras, o sea, sabemos toda la cuestión. Pero bueno, me parece que tenía que ver con eso, sí, cómo sí, sí. se verifican los pueblos argentinos, bueno, es todo un berenjenal. Pero no quiero distraerte que estamos en el final, pero No. simplemente para hacer esa acotación. No, está muy bien porque eso los puedo mandar, hay un video de esa filmación cuando se aprueba. Cierro con una frasecita que yo utilizo y hay una corriente dentro de los pueblos indígenas que es el indigenismo y el otro es el indianismo. Yo pertenezco al indianismo porque sigo los preceptos de Fausto Reñaga, que era un indígena aymara quechua de Bolivia, ¿no? Y él justamente habla de la reivindicación de palabra indio, ¿no? Esto que hablábamos al principio. Hay un autor que se llama Bonfil Batalla, un antropólogo, que dice que la categoría de indio surge como una categoría colonial y justamente Fausto Reinaga retoma eso por los años 80, 90, ¿no? Y dice,
Si como indios nos conquistaron, como indios nos liberaremos, ¿no? Entonces hace una reivindicación del concepto de indio, criticando un poco a esto que nos habla Bunge Batalla como categoría colonial, sino que él la reivindica, y creo que el movimiento negro está haciendo exactamente lo mismo en autodefinirse no afrodescendientes, sino negras y negros, ¿no? Y nosotros también, y nosotras también en la militancia indígena estamos como en algunas partes utilizando ese vocabulario como fuente de reivindicación y no como lo hablábamos al principio del concepto de aborigen, rechazándolo, ¿no? Justamente porque este autor da mucho más fundamentos que yo, obviamente, para la Igual, reivindicación de esa acá palabra. otra acotación. En esto hay muchos ríos de tinta sobre si es discriminatorio o no, pero digo, Ujú. una cosa es el negro que se Exacto. autoinvoca como negro y Negro. habla de su negritud, y otra A que vos cosa tengas es que los que no somos negros le digamos, ahí digamos, está el negro exacto. o ahí está la India. Si yo digo ahí está Exacto. la India, y la verdad que se toma como una actitud discriminatoria. Otra cosa es que vos digas, Yo me... reivindico mi Sí, indianitud, ¿entendés? sí, Entonces ahí son delgadas líneas, pero sí, hay que ser bastante cuidadoso. sí, Esto es lo que, viste, a nosotros, Babi Echecopar y todos esos nos decían que en el INADI les imponíamos un libreto, pero también hay que ver el contexto, cómo se dice, dónde se dice, ¿no? Los Panteras Negras se reivindicaban negros, pero otra cosa es que vos le digas negro de mierda. Bueno, ujú, eso por un lado. Y la otra cosa que me parece importante con esto es, digamos, esto que te iba a preguntar. Cuando arrancamos la conferencia, el foro de países en Chile, este año me tocó ser cofacilitadora y yo arranqué la conferencia diciendo Mari Mari Compuche. Bueno, y cerré diciendo Jayaya, porque me parecía que además estábamos en Chile, qué sé yo. En Argentina, cada vez que yo he ido a algún lugar, a alguna provincia, trato de aprender algunas palabras en el idioma originario local y decirlas como saludo, como yo no soy sordomuda, pero te puedo decir gracias. Es como cuando alguien de buena educación va a otro país y trata de, viste, viene un cantante de rock y dice, buenos días, Argentina, qué sé yo. Y entonces ahí hubo todo un debate sobre si yo hacía apropiación cultural y trataba de, no sé, bueno, nada. Entonces, ¿cuál es la delgada línea? En Argentina, cuando yo hablo alguna lengua, y es más, había un embajador argentino que en Ecuador, él era de familia originaria quechua, aprendió a hablar en quechua, se reunía con los indígenas y hablaba en quechua. Nuestro embajador argentino le hablaba en quechua y la gente lo tomaba súper bien. Entonces, la pregunta es, ¿eso está mal o a alguna gente le parece mal y otra bien? Yo me defendí y dije, miren, fue un gesto al contrario, de tratar de, ¿cómo decir?, de empatizar con los habitantes originarios. Opinión de la doctora Alvarado. mira, yo no uso indumentaria mapuche, por ejemplo, no de otros pueblos, solamente al andino. Y una vez me regalaron una remera mexicana y guatemalteca que las uso porque me las regalaron, pero yo no me compro ni uso tampoco aritos del pueblo mapuche, todo andino por una cuestión, creo que de respeto. Pero esa es yo no estudiaría otra lengua, estudio quechua, no estudiaría otra lengua indígena. Por ahí sí para saber, en mi caso, en su momento fue Pilagá, porque trabajaba mucho allá en Formosa, pero no por una cuestión de querer hablar Pilagá, sino que lo necesitaba para poder entenderme y lograr una conversación. Em, pero esto, no sé, es como yo no lo hago. Es más, incluso a veces también sí me pone un poco cuando hay no indígenas que se presentan con el Mari Mari Compuché, la que fue presidenta de Arinay, a mí me pone un poquito de los pelos. Pero bueno, no hay, todo es como muy
subjetivo esta cuestión, como un subjetivo. Bueno, no sé, yo si voy a Francia digo bonjour, qué sé yo, ¿viste? No, la verdad que no lo veo ni más ni menos que como una gentileza tratar de hablar en el idioma de un lugar. Pero bueno, veremos cómo sigue la película. Ujú. Cierre sus palabras de despedida, nos quedan 3 minutos. Ahí hay una Bien. mano levantada de Sheila. Buenas noches, compañeras. Les saluda Sheila desde Ecuador. Mil disculpas que no encienda la cámara. No, en este momento no puedo. Yo quisiera acotar algo respecto al comentario que acaban de hacer. Em, bueno, yo trabajo en algunas organizaciones y en muchas de ellas cuando tenemos reuniones, por ejemplo, ahora estamos cerca del Inti Raymi, entonces van muchos compañeros mestizos, de quichuas, de diferentes nacionalidades, otavalos también, que son de la parte de la Sierra Norte. Entonces, muchos discursos empiezan justamente, o muchas intervenciones con, con la lengua nativa de los compañeros. Entonces, nosotros tomamos con mucho respeto, incluso si viene algún compañero en esta ocasión. Fue hace una semana que tuvimos un encuentro, un antropólogo, un argentino, me parece que era español, y hablaba de una manera perfecta el quichua, entonces nosotros lo tomamos de muy buena manera. Nosotros lo tomamos como una referencia de delicadeza y de respeto. Eso les puedo compartir. Y sí he notado mucho de que ahora se toma muy a la ligera el término de apropiación cultural. Por ejemplo, y eso hay que distinguir, eso yo noto que hay que distinguir. Nosotros le tenemos mucho cariño a los compañeros de pueblos originarios porque en los paros y en las protestas que han habido en nuestro territorio ecuatoriano son los que han estado al pie de la lucha, son compañeros muy valientes y muy defensores del territorio. Eso les quiero compartir. Sí, Gracias, Sheila. Voy a ir a Ecuador, entonces así puedo hablar, que puedo saludar Sí, tranquila. bienvenida, sí, sí, bienvenida, bienvenida siempre. Pero me tiene que enseñar Paula a hablar un poco del quechua, que eso no sé. Bueno, es quichua, pero hay palabras que son bastante parecidas. Muchísimas palabras parecidas. Con esto que vos decías, María José, al principio, la Q, la que, bueno, también hay una forma de cómo se dividió, tenemos que acordar que el lenguaje nunca fue escrito para muchos pueblos indígenas, ¿no? Entonces, claramente después aparecieron. En el quechua hay una discusión si es trilingual, quintilingual, qué palabra se usa, bueno, hay todo un detrás de fondo. Pero bueno, eh, creo que fue mucho contenido, ya estamos cerrando. Si hay dudas me escriben, si no, nos vemos la clase que viene, que sí tenemos, ya vamos a ir justamente a los derechos de las mujeres indígenas y diversidades indígenas, y si quedaron dudas, las traen para la clase que viene, para el taller que viene. buenísimo. No se olviden todos de poner su asistencia, prendan las cámaras para nuestra foto final de despedida y entonces Paula nos dice cómo se dice buenas noches, chao, gracias en quechua y cerramos con eso. Podemos decir ninguna cama. Podemos decir añay, podemos decir pachi para decir gracias, Pachi, eh, Pachi, o añay, sí. añay. Y si no, el que conocemos todos, que es Jayaya o Hailey, que es como el grito de victoria. Eh, Bueno, chicas, chicos, chiques, últimas fotos, los que puedan prender. Bueno, entusiasmemos a las compañeras que no